más puntuales, como casos clínicos ya enfocados a la parte ya de actuación, ¿no? De respuesta médica. Entonces, eso va a ser bastante interesante. Eh, les pido que en esta sesión es bastante corta. ¿Cómo estás, Marisela? Buenas noches. Es bastante corta, entonces, pero bastante básica también. Entonces, le pido su participación a todos porque es algo que lo hemos visto, todos lo hemos visto, seamos personal de salud o no, lo hemos visto. Buenas noches, Emerson. Entonces, nada, voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me indican si es que se puede ver. Me indican, por favor, si se puede ver la pantalla. Sí, Sí, se puede. perfecto, muchas gracias. Bien, empezamos entonces. La recomendación, ya lo saben, las dudas las resolvemos en el transcurso de la clase, no esperamos hasta el final. Empezamos con lo que son los recursos materiales, ¿no? En la parte de equipamiento médico, hay dos tipos de materiales, ¿no? Lo que es el equipo como tal, que esto, voy a compartir para que sea más grande. El equipo como tal, que en algún momento lo hemos visto, incluso sin ser personal de salud, por ejemplo, un glucómetro, un pulso oxímetro, ¿no? Y hay equipos ya que pertenecen a lo que son los establecimientos de salud, de acuerdo al nivel de categoría. Recuerden siempre eso, que no todos los establecimientos cuentan con el mismo material, ¿no? Pero hay material que, como vemos según la clasificación, vemos en el cuadrito, pues son exclusivos de ciertos niveles de establecimientos, ¿no? Eh, la característica de estos equipos biomédicos es que son materiales no fungibles. ¿Qué significa? Que no se maltratan, no se dañan o no se deterioran con el uso, ¿no? Entonces son equipos pues, que generalmente se utilizan para las emergencias. Por otro lado, tenemos el listado de material fungible, ¿no? Aquí ya vemos lo que son materiales, entre comillas, desechables, como por ejemplo, de repente tenemos familiares asmáticos, una aerocámara, las agujas de sutura, las bolsas colectoras de orina, eh, las cánulas, ¿no? Los catéteres, las llaves triple vía, las mascarillas, ¿no? Son equipos fungibles, es decir, desechables, ¿no? Que también hacen parte de lo que es el equipo, el requerimiento médico, ¿no? El equipo, o el equipo, los recursos materiales que debe tener un establecimiento, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la parte hospitalaria o la parte de los establecimientos de salud, tenemos que hablar también de lo que es la parte fuera, ¿no? Prehospitalaria, ¿no? O qué materiales o qué recursos material voy a utilizar antes de llegar al establecimiento de salud, ¿no? Si es que yo soy, por ejemplo, un brigadista, paramédico, ¿no? Que voy a dar primera respuesta ante una emergencia, tengo que contar con ciertos materiales, ¿no? Y eso también es parte de este curso, ¿no? Parte de la clase de hoy. Entonces, lo que utilizamos es el maletín o el botiquín de primera respuesta, ¿no? Básicamente, este maletín es el conjunto de materiales o equipo que se utiliza para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, eso ya lo sabemos, ¿no? Este maletín tiene que tener ciertas características, ¿no? No puede ser simplemente tener el material o el medicamento por ahí, ¿no? Sino que tiene que ser característico. Por ejemplo, tiene que ser de fácil localización, y estar vista para todas las personas, ¿no? Todos tienen que saber dónde se encuentra eh, y que puedan tener un acceso rápido, ¿no? Que sea transportable, ¿no? Recuerden que
es el maletín o el botiquín, los materiales, los que se trasladan hacia la persona herida o accidentada y no viceversa, ¿no? No el herido hacia el material, ¿no? Y correctamente identificado en la tapa, ¿no? Generalmente para los maletines de primera respuesta utilizamos estos rojos que tienen una cinta, eh, se me fue el nombre, pero con la luz resalta, ¿no? Y además en la tapa tiene pues el símbolo de lo que es los primeros auxilios, la Cruz Roja, algunos, ¿no? Incluso los botiquines de madera también tienen una cruz. No, además, estos botiquines, estos maletines, no deben contar con candados ni dispositivos que dificulten el acceso al contenido, ¿no? Debe ser rápido el acceso. Como mencionábamos también, debe tener un listado con el contenido de todo el material, con la fecha de vencimiento, para revisar que siempre esté completo, ¿no? Y que si algo está vencido, pues vamos cambiándolo, ¿no? Para tener esa facilidad. Los botiquines deben adecuarse de acuerdo al lugar, a las actividades que se realizan y a las personas o grupos que lo van a utilizar. Es decir, si bien es cierto, hay materiales que son comunes, que son emergencias o accidentes comunes que se pueden repetir, pero se refiere de repente al lugar o a las actividades, ¿no? Por ejemplo, es más común en colegios, ¿no? Un botiquín en un colegio que sufran caídas, ¿no? Cortes de repente, ¿no? Raspaduras, ¿no? Que se requiera más de este material, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que debe adecuarse el botiquín al lugar, ¿no? Y se debe revisar periódicamente el botiquín para que todos los materiales estén completos y listos para ser usados. Ahora, en cuanto al contenido como tal, se puede clasificar en seis tipos de materiales, ¿no? Primero está el material seco, a lo que podríamos llamar pues las torundas de algodón, las gasas, hay apósitos, a los que llamamos compresas de gasas también, los apósitos, telas adhesivas, vendas, ¿no? Todo el material que sea de tela o de algodón, ¿no? Que nos pueda servir para una emergencia. ¿Alguien más agregaría algo dentro del material seco? Alguien que de repente haya equipado un botiquín o tenga contacto con un botiquín. ¿Qué más agregaría en lo que corresponde a material seco? Vendas, gasas. Claro, en las vendas tenemos la facilidad de tener diferentes medidas, ¿no? Para los diferentes tipos de accidentes. Entonces, eso también se incluye dentro del material seco. Sí, yo creo que básicamente eso, ¿no? Ahora, tenemos lo que pertenece al material líquido. Dentro del material líquido tenemos, por ejemplo, la yodopovidona o la tintura de yodo, que es para la asepsia de las lesiones, jabón neutro, ¿no? De preferencia líquido, podemos utilizar vaselina, alcohol, podemos aquí agregar lo que son los cloruros, ¿no? O de repente, si es que es un maletín de emergencia, pues agua hervida o estéril, ¿no? También todo debe estar rotulado, ¿no? Correctamente. Entonces, tenemos material seco, material líquido. ¿Qué agregarían ustedes adicionalmente en material líquido? Cloruro de sodio, Carla. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa agregarían dentro del material líquido? Que de repente han visto o han equipado un botiquín. Agua oxigenada, muy bien, Heidi, agua oxigenada, muy bien. Ujú.
Cristian nos pregunta, gel de uso médico o algo similar, ¿podríamos considerar dentro del material líquido de repente lo que son sustancias tópicas, ¿no? Como cremas, geles, de repente, por ejemplo, para las quemaduras, ¿no? Podríamos considerarlo dentro del material líquido o dentro del material complementario también, pero sí, dentro del material líquido puede estar incluido lo que son geles humectantes para el tipo de quemaduras, ¿no? Alcohol yodado también. Uh-huh. Bien, entonces tenemos una idea de lo que pues va en el material líquido, ¿no? Luego viene la parte instrumental. Dentro de la parte instrumental, pues aquí encontramos todo lo que son tijeras, pinzas, las pinzas de disección que pueden venir con diente, sin diente, que son una característica, termómetros, ligaduras, de repente, para si necesitamos de repente canalizar a alguien en ese momento, jeringas, ¿no? Si es un botiquín de repente de casa, ¿no? Este, y de acuerdo de repente si yo tengo un papá hipertenso, una mamá diabética, por ejemplo, ¿no? Entonces van el esfingomanómetro, que es el tensiómetro, estetoscopio, glucómetro, ¿no? Van ese tipo de materiales también. Dentro del equipo de protección personal, es importante que vayan guantes que sean estériles y guantes limpios, ¿no? Los guantes estériles son cuando vamos a tener contacto directo con lesiones que podrían contaminarse e infectarse, ¿no? Entonces, los guantes limpios son para nuestra protección, ¿no? Específicamente para nuestra protección, para no estar en contacto con, con sustancias que de repente estén en el accidente, ¿no? Pero los guantes quirúrgicos estériles son para la protección del paciente accidentado, ¿no? Para no nosotros contaminarlos con los guantes. Los cubrebocas, que son las mascarillas, lentes de protección, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente sesión para el tema de RCP, ¿no? Hay mascarillas de válvula unidireccional para dar la respiración boca a boca. Entonces vamos a ver cómo son las características de esas mascarillas también, ¿no? ¿Qué más agregarían dentro del equipo de protección personal? Malla, también, una cofia, ¿no? Lo que llamamos la cofia, también se dentro del... Los mandiles, sí, muy bien. Mangas para el brazo también. Ujú, los mandiles desechables o los Tyvek, ¿no? Lo que son los trajes, esos que veíamos bastante en la época de COVID, también se consideran como equipo de protección personal, ¿no? Y es importante que también esté dentro del maletín. En la parte de material complementario, aquí podemos agregar según el tipo de funcionalidad que le vamos a dar al maletín o al botiquín, algunos elementos como por ejemplo linternas de mano, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, este es un botiquín de casa, por ejemplo, y tenemos alguna gestante, por ejemplo, eh, hay ciertos materiales que también nos van a servir, tanto instrumental como, por ejemplo, ligaduras de cordón umbilical, ¿no? Que podemos brindar nosotros asistencia y mediante, por ejemplo, llamando a los paramédicos, a los bomberos hasta que lleguen, nos pueden ir dando indicaciones, ¿no? Y es importante tener este material complementario también, ¿no? El estetoscopio, el tensiómetro que ya lo habíamos mencionado, las tablillas, ¿no? Ahí para poner férulas es importante que contemos con tablillas, ya sean de cualquier material, tipo madera o cartón. Existen las férulas ya no recuerdo el nombre, pero se inflan como si fueran flotadores, ¿no? Y que inmovilizan los miembros que, por ejemplo, para pacientes politraumatizados, ¿no? Que lo vamos a ver en la última sesión. Entonces, existen férulas que ya vienen así de fábrica, ¿no?
pero lamentablemente pues tiene un costo un poco elevado actualmente, ¿no? Existen en el mercado en el Perú, pero tienen un costo un poco elevado, entonces la mayoría de los botiquines o de los maletines de emergencia no cuenta con esto, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en el momento? De repente, si mi botiquín, mi maletín no cuenta con esto, hacemos tablillas, ¿no? Para inmovilizar, las podemos utilizar hasta de papel, se pueden hacer, ¿no? Madera o cartón. Hisopos también es importante. Y lápiz, papel, ¿no? Para cualquier tipo de emergencia, no tiene que ser todo material médico, ¿no? En cuanto a las condiciones de mantenimiento, debe estar todo el material con una temperatura ambiente, es decir, que no esté expuesto al sol, fresco, seco, protegido de la luz también, que no tenga humedad, que esté cerrado y sea de fácil acceso y que esté fuera del alcance de los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los medicamentos, no? Los medicamentos quedan a criterio, deben ser utilizados, siempre se recomienda a criterio de personal médico, ¿no? Y tienen siempre un control más estricto. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos? En teoría no deberían formar parte de los botiquines, ¿no? Si es que no están prescritos previamente o indicados por el personal médico. Por ejemplo, si, como les mencionaba, si el botiquín es para mi casa y yo tengo mi papá o mi mamá o un familiar que toma regularmente un medicamento, este medicamento se puede considerar dentro del botiquín, ¿no? Se puede considerar siempre y cuando esté en un contenedor adecuado, por ejemplo, un pastillero, ¿no? Que debe tener adherida la prescripción médica o la receta, ¿no? Indicando qué miembro de la familia es quien lo toma, ¿no? Y correctamente rotulado, ¿no? ¿Para qué? Porque ¿qué pasa si este maletín, por ejemplo, no es usado por nosotros como tal, ¿no? Si no viene un tercero que va a ser el brigadista o el primera respuesta, entonces él tiene que saber también para quién es este medicamento, ¿no? ¿Quién es la persona de las personas que va a atender que debe tomar ese medicamento, ¿no? Entonces, esta información ayuda también a terceras personas. Ahora, ¿qué más no debe formar parte del contenido del botiquín? Soluciones, a veces hacen, los químicos farmacéuticos hacen cosas, combinaciones, ¿no? Para diferentes tipos de lesiones para la piel, o jarabes, por ejemplo, soluciones, ¿no? Esto no es recomendable que esté dentro de los botiquines, ¿no? Ahora, dentro del equipamiento, por ejemplo, es ideal que todo el material funcione, que todo el material tenga pilas, que todo esté correctamente, pues, habilitado para ser usado, ¿no? Y para esto, pues, es que nos guiamos los checklists o las listas de listado, ¿no? Por ejemplo, si el termómetro no funciona, hay que cambiarlo, ¿no? Que se oxide el instrumental, como las tijeras, las pinzas, entonces hay que ir renovando eso, ¿no? A pesar de que ese es material no fungible, ¿no? A pesar de que es material que si lo uso no se desecha o no se va a deteriorar, pero se puede oxidar, ¿no? Entonces igual hay que ir renovándolo si es que esto pasa. Ahora, hay tipos de botiquines, ¿no? Como les mencionaba, la funcionalidad de este botiquín debe ser de acuerdo al lugar donde se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, en el trabajo, es frecuente también tener botiquines en los colegios, hay kits o botiquines de viaje, ¿no? Que son un poco más pequeños, donde se utiliza básicamente lo básico, ¿no? Para instalaciones deportivas generalmente son lesiones más musculares, ¿no? Entonces, el botiquín siempre va enfocado y dirigido con el material hacia quién lo va a utilizar, ¿no? Hay kits de emergencias también para catástrofes, los kits de primera respuesta y para campamentos, ¿no? El mantenimiento, como ya lo he mencionado, debe ser mínimo cada 6 meses, ¿no? Siempre revisando el material
y tratando de conservar siempre los envases originales, ¿no? ¿Alguien de los presentes alguna vez ha tenido eh, la oportunidad de armar un botiquín? A ver. Carla nos dice campo estéril también. El campo estéril sí es muy importante. Giovanna, sábanas, toallas también, sí. Carla nos dice verificar la fecha de vencimiento. José, ¿la insulina podría ir en el botiquín? No, no podría ir en el botiquín, José, porque la insulina es un medicamento que generalmente se debe tener refrigerado. Tiene que tener ciertas condiciones para poder, ser utilizado. Entonces, no hace parte del, del equipamiento, ¿no?, médico. Adrenalina, sí se puede considerar la adrenalina siempre y cuando haya, por ejemplo, alguna persona en casa, por ejemplo, ¿no? Alguna persona que sea alérgica a algo, entonces, sí es indicativo de tenerlo, ¿no? Porque es un medicamento de primera de respuesta ante una emergencia, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo indico en mi botiquín que, por ejemplo, mi hermana o mi papá o mi mamá son alérgicos a la picadura de insectos, ¿no? Y no sé, de repente hay un temblor fuerte, un terremoto que nos obliga a evacuar, y justo necesito ese medicamento, pues sí, sí justifica, ¿no?, tenerlo, porque lo voy a utilizar, ¿no? Hidrocortisona, no iría la hidrocortisona porque es un medicamento que se utiliza básicamente por indicación médica, ¿no? Y la administración debe ser bajo supervisión médica, ¿no? Ahora, hay medicamentos de venta libre, ¿no? Como indican, por ejemplo, el paracetamol. Podríamos tener paracetamol, sí. Diclofenaco, el diclofenaco, hay un tema con eso porque se puede utilizar en vía tópica, ¿no? Como gel, para golpes, contusiones, ¿no? Sí, todos los medicamentos que están mencionando, eh, algodón, claro que sí, paracetamol, ibuprofeno, no son de venta libre. Entonces, sí se podría considerar dentro del botiquín. Tramadol ya no, porque es un opioide bastante fuerte. Entonces, incluso para la venta hay que tener receta médica, ¿no? Entonces, hay medicamentos que no se recomiendan. Repelentes, sí, también. Los repelentes también son parte depende el área, pues, ¿no?, donde vaya a estar instalado el botiquín, también se puede considerar. Inhaladores, siempre y cuando, pues, haya alguien que los necesite, ¿no? Que haya un personal que sea asmático, entonces todo con su indicación y su prescripción médica, ¿no? Captopril, igualmente, si hay alguien que es hipertenso, igual, con indicación, con prescripción, siempre rotulándolo, para qué personal es, porque imagínense que hay un hipertenso en una empresa, en una oficina, ¿no? Entonces, ante una evacuación, viene un paramédico, ¿no? Alguien que vaya a utilizar este botiquín, hay captopril, pero ¿a quién le doy, no? Porque, por ejemplo, de repente por el tema del susto, ¿no? Se le puede subir a alguien la presión, entonces el paramédico ya está informado que hay alguien que tiene que tomar el captopril, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir rotulado con el nombre de la persona que lo va a utilizar y con la indicación médica, ¿no? Doctora, ¿en una empresa se puede tener medicamentos si hay personal calificado? Sí, claro, sí. Estos son estándares generales, ¿no? Generalmente en las empresas, pues los botiquines, maletines de emergencia, en general, en las empresas grandes, pues hay un médico ocupacional, ¿no? Que es el que está a cargo de equipar y manipular, ¿no?, estos botiquines. Entonces, ahí, en esos casos, sí se podría considerar, de acuerdo a criterio médico, tener ese tipo de medicamentos, porque ante cualquier emergencia,
es el personal médico quien va a administrar, ¿no? estos medicamentos. Carla nos dice Irudoid, sí, también se puede considerar el Irudoid. Carlos, ¿se puede llevar correas para torniquetes? Sí, también es parte de los botiquines de primeros auxilios. Claro, en el ámbito paramédico, pues tiene un poco más de libertad cuando hay empresas grandes en las que se cuenta con un médico ocupacional, que es el médico laboral, en algunos países lo conocen como médico laboral. Hay un poco más de libertad en poder colocar varios tipos de medicamentos que de repente no están al alcance o acceso de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, ante cualquier emergencia, el médico tiene la capacidad de poder administrar estos medicamentos. ¿No? Vendas elásticas, sí, correcto. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún aporte de repente con respecto al tema de botiquines? ¿Alguna duda? Recuerden que solucionamos las dudas en el momento. Sí, adelante. ¿Quién levantó la manito? Por ahí vi una manito. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. ¿Cómo está? En Buenas caso, noches. en caso de un paciente con una enfermedad de trastorno o de salud mental, ¿es Ujú. necesario utilizar las amarras? Depende qué tipo de trastorno mental. Ahora, se puede considerar en ese tipo de pacientes el medicamento que toma el paciente, ¿no? Se puede considerar como parte del botiquín, igualmente como si fuera cualquier otro medicamento no rotulado. Y las amarras generalmente es cuando pues, es un paciente violento, un paciente que tiende a tener tendencias de autolesionarse. Entonces se podría considerar siempre y cuando pues, el paciente corre ese riesgo, ¿no? Quien nos dice, por ejemplo, en mi colegio en el botiquín había toallas higiénicas. Sí, se puede considerar toallas higiénicas también, pero no se considera como parte del kit de primeros auxilios, ¿no? Bueno, debería estar en otra área también de acceso, pero podría ser de repente considerarlo. De repente, si hay muchas mujeres, por ejemplo, ¿no? En un área, en una empresa, se podría llegar a considerar sí. Pero como parte del kit de primeros auxilios o del botiquín de primeros auxilios, queda a libre criterio, creo. Carla, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, doctora. En el caso del botiquín de primeros auxilios, ¿qué crema o qué se le puede, en caso que hubiera una persona con quemaduras, qué se puede, qué se le puede indicar, ¿no? ¿Qué medicamento debería tener en un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Hay cremas, hay geles hidratantes para la piel. Lo que se utiliza mucho para las quemaduras es la sulfadiacina de plata, que es una crema, que también es de venta libre, ¿no? Eh, que es bastante común utilizarla como parte de los botiquines. Sí, de la sulfadiacina de plata. Sí, ahora hay gel también para quemaduras que son un poco más más tipo refrescante o hay parches de hidrocoloide también que ya contienen la sulfadiacina de plata. Entonces hay vendas parafinadas o gasas parafinadas, perdón, que también tienen ya estas sustancias y no permiten que se pegue la gasa, ¿no? Porque las gasas sabemos que ante un corte o ante una lesión en la piel como una quemadura se puede pegar, ¿no? Corre ese riesgo, ¿no? Entonces existen las gasas parafinadas también, que nosotros ante una quemadura, por ejemplo, aplicamos la sulfadiacina de plata, que es la crema,
y encima va la gasa parafinada, ¿no? Entonces ya ahí nos aseguramos que la lesión está segura, pues no se va a pegar ningún material. Yelonet también, sí, existe los apósitos de Yelonet con lidocaína y sulfadiacina, ¿no? Hay esos, son nombres ya comerciales, ¿no? El Yelonet es los apósitos parafinados. Perfecto. Entonces, si no hay otra duda, vamos avanzando. Ahora, en cuanto a más pasamos a la parte de normas, ¿no? Normas, existen infinidad de normas en la parte médica, de salud, hay infinidad de normas de actuación, ¿no? La primera norma que rige lo que son los primeros auxilios, lo que es la parte hospitalaria, ¿no? La norma básica es las normas de bioseguridad, ¿no? Nosotros vamos a mencionar algunos ejemplos, no son todos, pero por ejemplo, para el tema de el uso de equipo de protección personal, ¿no? Esto es básico, ¿no? Es imposible que un botiquín pues no tenga guantes, no tenga mascarilla de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos atender una emergencia si es que no tenemos un equipo de protección personal adecuado, ¿no? Lo vimos bastante en el tema de COVID, ¿no? Que había áreas, ¿no? Diferenciadas, el triaje COVID, el triaje no COVID, y cada personal que se encontraba en cada área tenía un equipo distinto, ¿no? Entonces, esta es una de las normas principales que nosotros debemos tener en cuenta siempre. Nuestra bioseguridad, nuestra seguridad es mucho más importante que muchas veces la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, para el tema lo vamos a ver para el tema de RCP, de politraumatizado, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay accidentes que son en carreteras, ¿no? O, por ejemplo, que vemos a una persona con paro cardiorrespiratorio, porque se ha electrocutado y lo vemos sobre un charco de agua, por ejemplo. No son ejemplos que podrían pasar, ¿no? Entonces, yo no puedo brindar primeros auxilios a un paciente o a una persona que me pone en riesgo a mí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Por ejemplo, ¿no? Trasladamos al paciente, en el caso, por ejemplo, de que sea un paciente electrocutado, ¿no? O que haya riesgo de, por ejemplo, que haya un paciente con paro cardiorrespiratorio y hay combustible alrededor, por ejemplo, ¿no? Y hay riesgo de que pueda prenderse, de que pueda haber un incendio, entonces yo tengo que trasladar al paciente. Tengo que trasladar al paciente o al accidentado a un área en la que yo no corra peligro, ¿no? Eso también es parte de la norma de bioseguridad, ¿no? Por ejemplo, en un accidente de tránsito donde hay muchos pacientes politraumatizados que de repente están todos en la carretera, yo no voy a poder trasladar uno a uno, entonces, ¿qué hago? Bloqueo la carretera de tal manera que yo no me ponga en riesgo, ¿no? Entonces, este tipo de actuación también pertenece a la norma de bioseguridad, no solamente es el equipo de protección personal, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra norma de actuación es, por ejemplo, lo más básico que podemos ver en los establecimientos de salud, o en los tópicos, en los consultorios, ¿no? Es, por ejemplo, los inyectables, ¿no? El procedimiento correcto para aplicar un inyectable, por ejemplo, es una norma, no es una norma, es un protocolo, cómo tengo que medir la cantidad del medicamento, ¿no? La asepsia, la antisepsia, ¿no? Lavarme bien las manos, ¿no? Ubicar correctamente dónde tengo que aplicar la inyección, limpiar, cómo debo limpiar el área donde voy a colocar el medicamento, ¿no? ¿Por qué no se hace una limpieza en barrido, ¿no? Si se limpia del centro hacia la periferia, siempre en círculos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Con qué firmeza? ¿Cómo debo colocar
la inyección, el ángulo. Seguramente los técnicos de enfermería, los enfermeros conocen ese tema muchísimo mejor, ¿no? Ellos manejan estos protocolos, ¿no? De actuación. ¿Por qué, por ejemplo, no puedo ponerle la capucha, encapuchar la jeringa, ¿no? Porque corro riesgo de pincharme, ¿no? Entonces, simplemente se desecha en las cajas, en los contenedores de seguridad, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos cumplen una norma, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la norma, conocer cuál es el protocolo, los procedimientos. Para eso les mencionaba lo que son las guías, pues, ¿no? De actuación. Entonces, para poder saber y no correr el riesgo, ¿no? Ahora, para el uso de materiales o de equipos, también es importante conocer al menos cómo funciona, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un desfibrilador que lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿no? Nosotros tenemos que conocer cuál es la norma de actuación para hacer un uso adecuado de los equipos, ¿no? Si bien es cierto, los desfibriladores, los DEAs, ahora son automáticos y solo basta comprenderlos, ¿no? Para seguir las instrucciones que nos dicta, ¿no? Ahora encontramos esos tipos de desfibriladores en es usual encontrarlos en cualquier establecimiento público, ¿no? Hay en restaurantes, en hoteles, ¿no? Entonces, ahora cualquier persona puede estar certificada y calificada para brindar primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, el uso de estos desfibriladores cada vez se hace más fácil, ¿no? Y simplemente es pues encenderlo, colocar los parches y seguir las instrucciones que nos dice el DEA. ¿Alguna persona ha tenido contacto con un DEA? ¿Alguna vez ha utilizado este equipo? Ya sea el DEA hospitalario, que es el que vemos al lado izquierdo de la pantalla, que es el que viene pues con electrocardiograma, ¿no? Ya tiene las paletas de resucitación, ese es un DEA, un desfibrilador hospitalario. El que vemos a la derecha, amarillo con azul, es el DEA, el automático, ¿no? El que encontramos pues en establecimientos públicos extrahospitalario, ¿no? Entonces, alguien de los presentes ha tenido contacto con algún desfibrilador, ya sea hospitalario o prehospitalario. Me gustaría que nos comente un poquito su experiencia. ¿Cómo fue? ¿Es difícil de utilizar? ¿No es complicado? ¿Qué opinan con respecto a...? Ana nos cuenta, usé uno en una ambulancia. ¿Utilizaste el automático o el que viene con las paletas de resucitación? Era automático. Sí, en ambulancias y bomberos lo usan, claro. Uno prehospitalario, pero no lo he usado, dice Ana, es de fácil uso. Sí, correcto. Cada vez el uso, las normas o las directrices de los DEAs son cada vez más fáciles, ¿no? Para que lo pueda utilizar cualquier persona que esté certificada, ¿no? A brindar primeros auxilios. A ver, ¿qué más nos menciona? Bien. Ahora, en cuanto a protocolos de actuación como tal, yo sé que para algunos hay palabras que son muy, muy complicadas, que nunca han tenido contacto con estas palabras antes y que puede ser un tema muy complejo, pero básicamente esta lámina es para contarles que hay normas y protocolos de actuación en la parte médica, ¿no? Utilizamos escalas, criterios, ¿no? Clasificaciones,
¿no? Para poder actuar en una emergencia, ¿no? Por ejemplo, hay escalas y curvas y criterios que se utilizan para el sistema respiratorio, para evaluar la parte neurológica, para la parte digestiva, cardiovascular, ¿no? Para evaluar si es que hay falla multiorgánica, para la anestesia y sedación también, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos la vez pasada una escala de Glasgow, ¿no? Para ver, la mencionamos un poco por el tema de los criterios de priorización, ¿no? Cómo priorizamos o cómo hacemos el triaje en pacientes, ¿no? Entonces, esta es la escala de Glasgow, por ejemplo, que para los que no la conocen, se evalúa, pues, el traumatismo craneoencefálico, cuando un paciente tenía un golpe en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Y evalúa los tipos de respuesta, ¿no? Entonces evaluamos la respuesta ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora. Según eso, en un paciente evaluamos, le ponemos un puntaje, ¿no? Si es que no responde o si es que se mueve o hay apertura ocular al dolor, ¿no? O de repente conversa normalmente, ¿no? Le asignamos un puntaje, ¿no? Por ejemplo, si habla normal, está orientado en tiempo, espacio, persona y puede mantener una conversación, o de repente si está confundido, está desorientado, si dice palabras inapropiadas o hace ruidos nada más, o de repente no emite ningún sonido, ninguna respuesta, también se le asigna un puntaje, ¿no? Y la parte motora también, si es que hay movimiento de los miembros inferiores, superiores con total normalidad, si es que obedece órdenes, ¿no? O localiza donde le duele, ¿no? O a veces el paciente está flácido, no hay ninguna respuesta, también se le asigna un puntaje y según eso vemos la severidad del traumatismo craneoencefálico. Entonces, para eso es la escala de Glasgow, que generalmente lo manejamos todo el personal de salud, ¿no? Incluso bomberos también lo manejan, ¿no? Eh, Ahora, esta indicación para intubación, yo sé que hay personal calificado que es el que se encarga de intubar, ¿no? Generalmente son especialistas como anestesiólogos o médicos que están certificados para poder intubar a un paciente, pero básicamente lo he colocado para que en la parte práctica podamos aplicarlo en el caso clínico, ¿no? Y podamos ver qué tipo de criterios se aplican para poder intubar a un paciente. Ahora, me gustaría preguntarles si es que ustedes saben, adicional a esto, de normas o protocolos de actuación. Miguel Auxiliar nos dice, los protocolos deben utilizar centros comerciales. Si te refieres a los DEAS, sí, correcto. También en centros comerciales se utiliza. Melanie nos dice, el DEA lo puede utilizar en la práctica de BLS. Sí, correcto. Ahí es donde se hace uso de esto, ¿no? ¿Conocen otras normas, protocolos de actuación de repente? Por ahí sé que tenemos un compañero que trabaja en ambulancias, entonces de repente ellos conocen mucho más normas y protocolos de actuación. Correcto, para envenenamiento se hace un lavado gástrico, ¿no? Entonces hay ciertos criterios también para hacer un lavado gástrico. ¿Qué otro tipo de normas y protocolos conocen? Desde lo más simple, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Hemos visto los protocolos, por ejemplo, para poder inyectar, ¿no? Inyectar a una persona se debe seguir un protocolo, ¿no? ¿Qué otros protocolos ustedes conocen ya, aparte del de bioseguridad? Andy nos dice triaje y valoración por cantidad de lesionados. Es un protocolo, sí, correcto, lo vimos en la primera sesión, ¿no? Para realizar el triaje y poder brindar un criterio de severidad, ¿no? Priorizar a los pacientes, se utiliza ese protocolo que es el triaje, ¿no? Para valorar el daño
en los lesionados. Muy bien, Andy, gracias. ¿Alguien más que nos pueda dar algún ejemplo de normas o protocolos que hayamos visto en las sesiones anteriores? Acordonar la zona segura también, sí, es un protocolo de bioseguridad, ¿no? ¿Quién más nos puede dar un aporte sobre normas y protocolos de actuación en primeros auxilios, en la parte hospitalaria, extrahospitalaria? Participen, porque si participamos, aprendemos más. Richard nos dice, en la reanimación de un paciente. Sí, correcto, el RCP también es un protocolo de actuación. La inmovilización también. La evaluación primaria y secundaria, sí, correcto. Eso lo vamos a ver más a detalle en la parte de que es de la atención del politraumatizado, ¿no? Hay una evaluación primaria y se utiliza una evaluación secundaria también. La maniobra de Heimlich, muy bien. Sí, eso lo vamos a ver la siguiente sesión. También es un protocolo de actuación. Llamar a emergencia, muy bien, pertenece a la cadena de supervivencia, ¿no? En RCP. Sí, muy bien. Sarela nos dice primero preguntar su nombre y tocar el pulso. Sí, es parte del protocolo, pero eso lo vemos como evaluación primaria del paciente, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, lo vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión, pero para el tema de RCP, lo que nos importa es que el paciente, por ejemplo, no tenga pulso, no respire y no responda, ¿no? Esté inconsciente, ¿no? Entonces, eso básicamente es la identificación del paciente, y ese es el protocolo de actuación, ¿no? En caso de atragantamiento, utilizamos lo que había mencionado el compañero, lo que es la maniobra de Heimlich. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Por eso me importa que ustedes ahorita identifiquen cuáles serían los protocolos y normas más frecuentes, ¿no? Porque lo vamos a aplicar. Todo lo que están mencionando, eso son lo que vamos a ver la siguiente sesión. Entonces, es importante que lo tengamos en mente para poder reconocerlo en la siguiente sesión, ¿no? Cuando digamos, ¿por qué la doctora me dice que tengo que tocar el pulso, que tengo que ver si respira? Porque es parte del protocolo, es parte de la norma. Entonces, si ustedes, no podemos actuar de una manera que no conocemos, ¿no? Entonces, si ya lo tenemos en mente como parte del protocolo, de la norma, lo vamos a tener presente al momento de actuar. Luis Fernando nos dice despejar la zona. Sí, correcto, despejar la zona. También es parte de un protocolo, ¿no? Generalmente acordonar la zona, despejar la zona, para evitar, para evitar que otras personas se puedan lesionar o se puedan dañar, ¿no? O complicar la situación de las personas accidentadas, es parte de los protocolos de emergencia. Perdón, de los protocolos de bioseguridad. Sí, los protocolos varían, por supuesto, de acuerdo al accidente, a las emergencias, a las urgencias. Claro, sí, los protocolos varían. Claro, Carla, verificar si es una emergencia o una urgencia es parte del triaje, ¿no? Lo vimos, no sé si tú estabas presente en la primera sesión, donde vimos que el triaje era identificar si es que el paciente tiene una emergencia o una urgencia, y si es que presenta, y si se le brinda una prioridad, ¿no? Se le brinda una prioridad de acuerdo a los daños, a las lesiones que presente. Sarela nos dice la maniobra de Heimlich, si en caso se encuentra solo y se atragantó, sería con una silla. Claro, se aplica, es la automaniobra de Heimlich, ¿no? Sí, también, eso también es válido, es parte de una norma o de un protocolo de actuación. Si tenemos los equipos, podemos obtener la temperatura, presión y oxigenación para poder dar facilidad al personal especialista.
Sí, claro, si nosotros tenemos el equipo a la mano, la idea es cuando hay una situación de emergencia, la idea es aminorar los tiempos. Entonces, si yo tengo un pulsioxímetro, un tensiómetro, un estetoscopio, un termómetro, entonces le voy tomando las funciones vitales, ¿no? Entonces, cuando lleguen los bomberos o lleguen los paramédicos o llegue la ambulancia en general, yo poder brindarle la situación o en qué estado se encontraba el paciente, ¿no? Eso también es parte de un protocolo de actuación, ¿no? El paramédico debe, o la persona que brinda la primera respuesta de atención debe notificar al personal de salud que llega cómo se encontró, ¿no? El accidente. El accidentado, la forma de respuesta en desastres, en caso de derrame cerebral, no sé a qué te refieres en caso de derrame cerebral, Miguel. Signos vitales, los signos vitales, correcto, Andy. Nosotros tenemos que identificar los signos vitales para poder brindar una atención y aparte reportarlo al personal médico o de salud que llegue, ¿no? En caso de que alguien sufra un desmayo, se le brinda la atención de acuerdo a las funciones vitales que tenga en ese momento, ¿no? Bien, entonces, como parte de la clase, de la sesión, vamos a ver este caso clínico, ¿no? Es un caso clínico que justamente vamos a utilizar los criterios o las indicaciones que aquí lo he mencionado en la lámina de intubación, ¿no? El ejercicio es identificar con qué criterios de intubación cumple el paciente del siguiente caso clínico, ¿no? Por ejemplo, el caso nos dice que usted se encuentra de turno en la emergencia y acuden los bomberos con un paciente varón de 22 años. Los familiares se encuentran muy agitados, están nerviosos. Sin embargo, la madre del paciente narra, ¿no? Le cuenta a usted que el paciente es alérgico al maní y se encontraba celebrando una fiesta en una terraza. El paciente probó el pastel y minutos después refiere que presentó dificultad para respirar. La madre indica que se comenzó a poner azul y se desmayó de tal manera que cae al primer piso desde el cuarto piso, ¿no? O sea, cayó 4 pisos. Al examen físico, usted cuando lo evalúa, el paciente está completamente inconsciente, tiene un sangrado activo en la cabeza, ¿no? Usted aplica el escala de Glasgow y tiene 5 puntos de Glasgow. La presión arterial está en 60-40, la frecuencia cardíaca está en 50 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 10 respiraciones por minuto y satura 88%. Además, cuando usted lo examina, en la vía aérea se encuentra edema en la glotis, ¿no? La vía respiratoria está edematizada. Entonces, ¿qué hacemos con este caso clínico? Les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes puedan identificar con qué criterios, o sea, según lo que me dice el caso clínico, por qué lo debo intubar o no lo debo intubar. ¿Ya? Entonces, les dejo la lámina, la pantalla en las indicaciones y ustedes en 10 minutos me dicen qué criterios cumple el paciente como para que se pueda o no se pueda intubar, ¿no? De acuerdo a su criterio. ¿Ustedes lo intubarían o no? ¿Ya? En 10 minutos lo comentamos.
Lucy, levantaste la manito, te escuchamos. Lucy, Salvatierra. Ah, ya, perfecto. ¿Ya estamos listos entonces? Carlos Eduardo, levantaste la mano. Sí, ¿Cómo estás? Te escuchamos, a ver. ya. Las razones por las que considero que esta persona debería, digamos que, hacerse una intubación endocrinal, o se le debería hacer, es principalmente por la razón C y por la razón D. No, disculpe, por la D y la D. Porque cuando se había hecho la escala de Glasgow, dio 5 puntos. Y esa la evaluación quiere decir de que es un trauma craneoencefálico grave, por lo que es Correcto. necesario. Además, menciona de que la saturación está en un 88%, lo cual es bajo. Ya. También encontramos que hay un edema en glotis, por lo que también hay varios problemas, digamos que respiratorios, por lo que también podríamos llegar a la conclusión de que hay un fallo respiratorio inminente. Ya, coincido contigo. Sin embargo, en la parte D, lo que se refiere a un fallo respiratorio inminente significa que el paciente estaba respirando normal y dejó de respirar o presentó una falla respiratoria inminente. En este caso, lo que nos indica es las respiraciones que están en 10, nos dice, ¿no? Según el caso clínico. Entonces, lo que presentaría el paciente es una insuficiencia respiratoria, que sería el punto C. Ah, ok, entiendo. Ya, entonces, correcto, sí, yo coincido contigo en que también lo intubaría por las razones que has mencionado, ¿no? ¿Alguien más? A ver, Richard nos dice, debería realizarse una intubación. José Uceda, a ver, levantaste la manito. Sí, bueno, ¿Cómo estás? Te escuchamos, José. como mencionaron, el puntaje de la escala de Glasgow tenía 5 puntos. Indica un estado grave de conciencia, lo cual respalda la necesidad de la intervención de una intubación. También presenta baja saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno está en 88, lo que sugiere que es una hipoxemia, lo que nos indica que es necesario asegurar la oxigenación adecuada para que el paciente sobreviva o tenga falla cerebral. Correcto, el paciente está en hipoxemia. Entonces, ¿bajo qué criterios tú lo intubarías? ¿Cuántos criterios cumple según tu evaluación para intubarlo? José. Según tu evaluación, ¿cuántos criterios cumple de las indicaciones para poder intubarlo? Mientras vamos leyendo a ver el chat. Richard nos dice que debería realizarse una intubación endotraqueal, ya que presenta 5 puntos de Glasgow, muy bien, estando completamente inconsciente, trauma craneoencefálico, insuficiencia respiratoria y un edema en glotis por vía aérea, dificultando la respiración del paciente, presentando signos vitales muy por debajo de lo normal. Correcto. Correcto, está bien. Entonces también coincidimos, Richard coincide en que debería intubarse. Giovanna, pones código rojo, no se puede por ser grave. Explícanos, por favor, tu respuesta, Giovanna, para poder entenderte. Correcto, si te refieres a la prioridad, sería una prioridad 1, ¿no? Una prioridad rojo. ¿Quién más? A ver, ¿quién no lo intubaría, por ejemplo? Aparte de Giovanna, que menciona que no se puede por ser grave, dice. Entonces, me gustaría tener nos puede explicar, Giovanna, su evaluación, ¿no? Porque tiene su criterio también. ¿Quién más? A ver, los escucho.
Marcela, te escuchamos. Sí, buenas noches. Yo coincido con el resto de los que están compartiendo. Yo lo intubaría también porque estamos frente a un cuadro aparentemente de intoxicación al maní, como dice ahí, y ya hay un cierre de la glotis. Y por lo tanto también en la evaluación la oxigenación está tendiente a la baja. Correcto, sí, de acuerdo contigo. Entonces, básicamente el ejercicio de hoy era poder identificar cuántos criterios cumple y si lo intubarían o no. Entonces, Marcela nos dice que sí lo intubaría. ¿Cuántos criterios de las indicaciones cumple el paciente? Giovanna nos dice que no tiene experiencia. Sí, Giovanna, no hay yo creo que aquí nadie de los presentes, incluso mi persona, estamos capacitados para intubar a una persona. Eso sí, no está en discusión. El tema es los criterios, cómo aplicamos estos protocolos, cómo aplicamos estas normas, ¿no? Entonces, el ejercicio era poder identificar qué criterios cumple el paciente y si tú lo intubarías o no lo intubarías. Entonces, ese es el ejercicio. Salir a anestesia con mascarilla de reservorio o con alto flujo sería. Ya. Carlos Hugo nos dice si lo intubaría porque cumple 5 criterios. ¿Quién más le gustaría aportar? Alguien que no esté de acuerdo en la intubación, que me diga, no, doctora, yo no lo intubaría por este motivo, por esta razón. ¿Todos lo intubarían? Con alto flujo en ventilador mecánico. Claro, eso ya es un protocolo de actuación en cuanto a ya lo que es la mecánica ventilatoria, ¿no? Bien, entonces creo que todos coincidimos en que, José, te escuchamos. Bueno, ahorita pensándolo, bueno, no se intubaría si es que la persona tuviera demasiada endotraqueal no lograría ingresar. Perdón, no te puedes escuchar. No se podría intubar porque... Bueno, si es que el paciente tuviera demasiada inflamación en la glotis, el tubo endotraqueal no ingresaría. Ya. No se podría intubar. No se podría intubar por un tema de mecánica, ¿no? Por el tema del tubo endotraqueal. Sin embargo, pues hay calibres de tubo endotraqueal y hay otras formas de poder intubarlo, ¿no? Sin necesidad de que sea a través de la glotis, en este caso, que es la que está inflamada, ¿no? Profesora, una preguntita con la intervención de mi compañero, pero ahí cabe la posibilidad de hacer una traqueotomía. Correcto, esa es una alternativa, ¿no? Que también pertenece a los protocolos de actuación, ¿no? Entonces, eso es una norma. Entonces, se dan cuenta que a más evaluación, a más participación, van saliendo cositas. Entonces, es correcto, puede ser que el edema en la vía respiratoria sea tan severo que no permita el ingreso, pues,
del tubo endotraqueal. Y es correcto lo que nos dice Miguel, eso es competencia médica, ¿no? Hay médicos anestesiólogos que sí podrían, con un calibre especial o con una técnica adecuada, podrían intubarlo, pero también podría ser el caso de que no, ¿no? Entonces, como lo vimos en las sesiones anteriores, es importante que el personal esté muy capacitado pues, en las últimas técnicas e innovaciones médicas para afrontar estos casos. Pero en el caso de que el especialista, en este caso, no tenga esta destreza médica, entonces se podría utilizar alternativas como la que nos menciona Marcela, ¿no? Una traqueotomía. Sí, Richard, con un tubo endotraqueal de menor calibre tal vez se podría, de acuerdo a la destreza del médico anestesiólogo en este caso, ¿no? Que es el especialista el que hace las intubaciones. Sarela nos dice que no lo intubaría. Primero se probaría con la oxigenación con alto flujo y en últimos de los casos sí se intubaría. En realidad, las indicaciones y los protocolos de actuación, estas indicaciones de intubación endotraqueal, son criterios que son exactos para poder, que son indicativos, perdón, de intubación endotraqueal. Entonces, si yo, por ejemplo, no tuviera, si en este caso, por ejemplo, si el paciente no tuviera una insuficiencia respiratoria, pues, severa, ¿no? Que de repente esté en más respiraciones por minuto o no tenga inflamación el edema en la glotis, no tenga un trauma craneoencefálico tan severo, ¿no? O sea, que tenga más de 8, ¿no? Entonces, y que yo vea de repente que hay criterios que podrían no cumplirse, de repente probaría con la oxigenación en alto flujo, pero cuando ya tenemos más de un criterio, entonces la intubación es inminente, pues, ¿no? Entonces, según la evaluación médica, el criterio médico, se puede tomar estas decisiones, ¿no? De si lo intubo o no lo intubo, pero cuando ya contamos con unas indicaciones que son parte de un protocolo de actuación, entonces hay que cumplirlas. A ver qué nos dice Miguel. En caso de esa emergencia, ¿se obvian los análisis? No. La intubación endotraqueal se puede dar en la parte extrahospitalaria, por ejemplo, ya cuando contamos, no significa que lo vamos a hacer apenas ha sido el accidente, ¿no? Sino que esperamos que vengan pues los paramédicos, los bomberos, ¿no? Que a veces están capacitados también para realizar intubaciones, y se lo intubaría ahí. Y una vez que llegue, en este caso, por ejemplo, si nosotros aplicamos el triaje en este paciente al llegar a un hospital o a un establecimiento de salud, ¿qué prioridad le darían? Para los que estuvieron en la primera sesión de triaje, ¿qué color tuviera este paciente? ¿Qué prioridad le darían? Rojo. Rojo, ¿no es cierto? Es prioridad 1. Correcto, sí, es prioridad 1. Entonces ingresaría directamente, correcto, Carlos Hugo y Carlos Eduardo, Richard, sí, rojo. Ingresaría directamente a trauma shock, ¿no? Es ahí donde hay otro protocolo de actuación. Entonces, ahí ya cuando llegan estos casos, así como vimos en la sesión anterior de que hay un equipo, un staff, ¿no? Que cada quien tiene una función, lo mismo pasa en trauma shock. Entonces, no se obvian los exámenes de laboratorio, pero son netamente hospitalarios. Carlos Hugo nos dice, cada caso es único y la decisión final debe basarse en la evaluación clínica del paciente y en la opinión del equipo médico. Sí, correcto. Sí, por eso mencionaba que cada médico o cada personal tiene su criterio, ¿no? Pero cuando hay protocolos de actuación, están para cumplirlos, ¿no? Hay normas que nos indican, por ejemplo, que se debe actuar de esa manera, ¿no? Y primero, como personal de salud,
evitamos problemas legales. Y segundo, y el más importante, cuidamos la salud del paciente, ¿no? Aseguramos la vida del paciente en este caso. Entonces, si bien es cierto, cada personal tiene su forma de evaluar y su criterio de actuación. Por ejemplo, aquí, como había mencionado, cumple varios criterios. Entonces, la guía, el protocolo nos dice que sí o sí hay que intubarlo, ¿no? Y estaríamos yendo en contra de la salud del paciente si aún así la guía, el protocolo nos dice que lo intubemos y no lo hagamos, ¿no? Entonces, ese tipo de actuación hay que cuidarla mucho. Entonces, si bien es cierto, como mencionan, depende mucho de la evaluación del paciente y por supuesto que cada caso es diferente, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, varios heridos, no significa que a todos los vamos a intubar, ¿no? Cada quien cumple un criterio o no para poder intubarlo o no. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto al caso clínico, con respecto al tema de hoy? ¿Algún aporte de repente? Como les dije al inicio, es un tema bastante, es amplio, es muy amplio, pero a la vez bastante básico, ¿no? Es prácticamente aplicar nuestro criterio, pero siguiendo normas y protocolos, pues, ¿no? Que ya están por algo. En la parte de salud siempre hay un porqué, siempre hay una finalidad, ¿no? Entonces, cuando se crean estos normas y protocolos internacionales, están para cumplirse. Entonces, si bien es cierto, aplicamos nuestro criterio, pero siempre respetando pues las normas de bioseguridad, normas de actuación ante ciertos casos, ¿no? Entonces, esta semana hemos tocado varios temas generales que los vamos a ver y los vamos a aplicar en la siguiente semana, que son los casos más puntuales, ¿no? Más específicos, ya propiamente de lo que es actuación, de lo que es brindar primeros auxilios como tal, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto, todo esto, los va a servir para la próxima semana. Me gustaría escuchar algún aporte, alguna duda que haya quedado en el aire, o en todo caso, que me comente. ¿Marcela? Sí, Marcela. Profesora, me surge varias interrogantes, pero dentro de mi competencia. En este caso que estamos evaluando, analizando el tema del paciente, la emergencia se presenta en un restaurante. No hay profesionales de salud, a lo mejor entre la gente hay un personal técnico. ¿Hasta qué punto el personal técnico podría intervenir en ese caso? ¿Hasta dónde tendría que llegar, aún teniendo algunos conocimientos quizás avanzados, ¿no? Pero a lo mejor no los tenga, como por ejemplo, ¿no? Nos explicaban en una clase, según yo recibía como personal técnico, que la traqueotomía se podría hacer, pero no es competencia nuestra. Y teniendo en cuenta las normas y lo que hemos estado viendo, ¿hasta qué punto podría intervenir el personal técnico? Ok, Marcela, para responder tu pregunta, es cierto, o sea, hay competencias que no están dentro de nuestro ámbito, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de que el caso que hemos visto sea un restaurante y, como tú mencionas, haya un personal técnico, básicamente nosotros tenemos que evaluar hasta dónde podemos llegar. Recuerden que a veces menos es más, ¿no? Cuando yo quiero de repente hacer más, podría poner en juego la vida del paciente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la traqueotomía es un procedimiento que lo enseñan también a personal que brinda primeros auxilios,
a primeros a brigadistas, a bomberos, ¿no? Les brindan, las indicaciones de cómo hacer, dónde cortar, qué procedimiento hacer, qué material se puede utilizar. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de intubación. Entonces necesitamos primero el material adecuado, estar en un lugar adecuado para no contaminar, para no poner en riesgo la vida del paciente luego de repente con algún microorganismo, ¿no? Entonces, la traqueotomía también es un procedimiento, un protocolo que se hace bajo ciertos criterios, ¿no? En este caso puntual, el paciente pues es un paciente que es candidato para trauma shock. Entonces, extrahospitalariamente no hay mucho que podamos hacer, salvo que de repente podamos alertar, activar el sistema de emergencia, colocarlo en una posición de seguridad, ¿no? Y vigilar o monitorear las funciones vitales, ¿no? Eso es como parte de nuestro procedimiento extrahospitalario. Este procedimiento que hemos realizado en el ejercicio, lo que es la parte de intubación como tal, está fuera de nuestro control extrahospitalariamente hablando. O sea, no podríamos de ninguna manera intubarlo, primero, si no estamos adecuadamente capacitados para hacerlo, y segundo, si es que no contamos con el material adecuado, ¿no? Entonces, como respondiendo a tu pregunta, debemos hacer hasta donde nuestras capacidades nos permitan y nuestros recursos también. Entonces, si no contamos con el material, es imposible que podamos hacer una intubación. La traqueotomía es posible, pero que lo va a salvar al paciente, no. ¿Por qué? Porque el paciente ahorita está en un estado severo y por más que le hagamos una traqueotomía, el paciente no va a respirar por sí solo, ¿no? Entonces requiere una intubación, una ayuda. Entonces, si fuera de repente un tema solamente de que tiene pues una anafilaxia, que sería la intoxicación por el maní, y que el problema por el que no está respirando es la obstrucción de la vía aérea por el edema, ahí podría ser. Ahí podría ser porque al momento de hacer la traqueotomía, entonces ahí aperturamos una vía por la que pueda respirar. Pero en este caso no es el problema central, ¿no? El problema central es que tiene una insuficiencia respiratoria de base, que es un paciente que está con trauma craneoencefálico severo, o sea, el paciente no está respirando por sí solo. Y por más que yo le haga una apertura en la vía respiratoria, en la tráquea, no va a respirar por sí solo. Entonces, esos son criterios también. Muchas gracias. Listo, Me Marcela. aclaró la duda. Gracias. Listo, me alegra. Bien, entonces ahí nos quedamos el día de hoy. ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Qué les ha parecido la clase de hoy? Excelente, excelente. Gracias, Marcela. Elizabeth. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Listo, Miguel, muy bien. Espero que les haya sido igualmente que en las sesiones anteriores productiva. Revisen la indicación de siempre, revisen los temas, revisen los términos que no conozcan bien, no porque él vaya a hacer la evaluación o les vayan a tomar en el examen, sino para que les sirva, para que sea fructífera la clase. Bien, entonces los espero en la próxima sesión, el día lunes. Y buenas noches con todos y muchas gracias por su participación y su asistencia nuevamente. No se vayan para que estén presentes en el Kahoot. Es bien entretenido e interesante.